Listo, acá puntualitos como siempre, empezando la clase, ¿no? Entonces, la clase pasada habíamos trabajado, empezamos a ver los números complejos, ¿no? Y aprendimos algunas operaciones básicas entre ellos, ¿verdad? Aprendimos la operación de suma, de resta y multiplicación, y nos quedó faltando la de la división. Si no estoy mal, nos quedó faltando la división. Entonces, vamos a ver la operación de la división. Entonces, ya un momentico acá les abro el documento y ya empezamos a trabajar. Listo, te vamos a ver cómo se hace la división. A ver, antes de arrancar, vamos a ver qué problemas pueden haber. O sea, por qué la división pudiera tener alguna dificultad, ¿sí? Imagínense que ustedes tuvieran este complejo, digamos, i más 2, y lo van a dividir entre 2, por ejemplo. ¿Cómo creen que se resolvería eso? ¿Se deja así, no? Se podría hablar así, pero hay que llevarlo como a la forma de los números complejos. ¿Cómo lo llevaría a la forma de los números complejos? O sea, una parte real y una parte imaginaria. ¿Cómo lo haría? Eso es un 2, ¿no? ¿Cómo? Lo de abajo es un 2, ¿no? Eso, la base un 2, sí. Entonces lo que uno haría sería aplicar como la distributiva de los fraccionarios, ¿sí? O sea, uno puede distribuir eso así. I sobre 2 sumado con 2 sobre 2, como para que quede la forma de la parte imaginaria y la parte real, ¿no? ¿Sí? El denominador se queda con la i y también se queda con el 2. Eso se puede separar así. Y eso pues sería igual i sobre 2, pues es i sobre 2. Y 2 sobre 2 es 1. Entonces quedaría i sobre 2 más 1. Y ahí quedaría la respuesta a la división, ¿no? Ahí ya quedó la división hecha. Y ahí no hay ningún problema. El problema sería si apareciera algo como esto. Digo yo que sería el problema, ¿no? Entonces, échale ojo. Eso se puede hacer. El problema es que ustedes tuvieran algo como esto, digamos, i más 2 dividido entre i menos 1. ¿Sí? Ya está más complicado. Ahí ya uno no puede hacer, o puede hacer esto, uno puede separar eso así. Igual, i sobre i menos 1 más 2 veces, perdón, 2 sobre i menos 1. Pero igual no la tengo la forma de un número complejo, acá tengo i en el denominador. Entonces, ese es el problema que me puede generar, ¿no? Cuando voy a hacer una división, que me aparezcan i en el denominador. Entonces, ¿yo cómo hago para hacer una división que tenga esto? Pues en ese caso podría aplicar la de por multiplicarlo por i más uno para que me quede i cuadrado menos 1 al cuadrado. Exactamente, exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, más o menos eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que dice el compañero. Este problema, que no sé cómo se hace, lo voy a transformar en uno que sí. ¿Cómo lo transformo? O sea, lo que voy a hacer es transformarlo en uno como este. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que el i más 1 que está, el i menos 1 que está abajo se me transforme en un número real. Eso es lo que voy a querer hacer. Si yo logro que en el denominador este i menos 1 se desaparezca y aparezca un número real, pues lo resuelvo de esta forma. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces échale ojo cómo hago yo para convertir este i menos 1 en un número real. Ponle que es lo que voy a hacer. Bueno, eso no es tan exacto, ¿no? Es como convertir esta expresión completa en algo como esto. Para eso lo que voy a hacer es utilizar algo que ya vimos en clase, que es multiplicar por el conjugado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Esto va a ser igual a, pues, a eso mismo, ¿no? I más 2 sobre i menos 1. Pero lo que voy a hacer es multiplicar arriba y abajo por el conjugado. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar arriba y abajo por el conjugado. ¿Por cuál conjugado? Por el conjugado del de abajo. Y échenle ojo lo que va a pasar. Necesito que me digan primero cuál es el conjugado del de abajo. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el conjugado del de abajo? Menos i menos uno menos i. Menos 1 menos i, ¿cierto? El conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Entonces es cambiarle el signo a este más i por un menos i. Entonces el conjugado sería menos i menos 1. Y para no alterar la expresión, si yo multiplico por menos i menos 1, tengo que dividir entre menos i menos 1. Para no alterar la expresión, ¿no? Esto con esto se cancela y da esto mismo. Entonces no lo alteré. Ahora lo que voy a hacer es hacer esas dos multiplicaciones. Multiplico esto por esto y esto por esto. A ver qué me queda. Entonces voy a hacer las multiplicaciones. Igual. ¿Cómo se hacen? Como vimos en clase, aplicando la ley distributiva, ¿no? La distributiva. I por menos i, pues da menos i cuadrado. Luego, i por menos 1 da menos i. Luego, 2 por menos i da menos 2i. Y finalmente, 2 por menos 1 da menos 2. ¿Sí? Ahí se la distributiva al de arriba. Ahora voy al de abajo. Voy al de abajo. I por menos i da menos i cuadrado. I por menos 1 da menos i. Luego, menos 1 por menos i da más i. Y menos 1 por menos 1 da más 1. A ver, ¿hasta ahí hay alguno que tenga alguna pregunta o va todo claro?
Miren, a ver, ahí estoy tapándoles. ¿Está todo claro o hay alguna pregunta? Ah, pero digan Todo, algo. Todo bien. está todo claro, profe. Fácil, ¿cierto? Listo. Entonces Sí, vamos a seguir. fácil. ¿Cómo? No sé si sí Hasta el bien. momento no vamos perdidos, hasta el momento vamos bien. Ah, todo bien, listo, perfecto. Hasta el momento va perfecto. Entonces sigamos. Igual, entonces lo que voy a hacer ahora es operar. Recuerden que i cuadrado da menos 1, ¿no? I cuadrado vale menos 1. Por este menos da más 1. Entonces, 1. Menos i menos 2i da menos 3i. Y este menos 2 lo coloco acá. ¿Hasta ahí se perdió alguien? No, todo bien. Señor, ¿Cierto? Eso, fácil. Sobre, ahora abajo, de nuevo, vea. I cuadrado, recuerden que i cuadrado vale menos 1. Menos 1, por este menos de fuera da más 1. Entonces acá queda más 1. Ahora, menos i más i, pues da 0. ¿Cierto? Menos i más i da 0. Y me queda este más 1 acá, más 1. Y voy a continuar operando. Igual, este 1 con este menos 2 da menos 1. Y me queda menos 3i. Y abajo 1 más 1 me da 2. Entonces, ¿qué pasó? Que esta expresión que yo no sabía cómo utilizarla, cómo dividirla, haciéndole la operación de multiplicar por el conjugado, la llevé a una como esta, que sí sé hacerla. Mire, esta es como esta. Esta, que no sabía hacerla, la transformé en una como esta, que sí sé hacerla. Esta sí sé hacerla. Esta ya solo separaron, ¿cierto? Te borro acá arriba. Y retomo esta, la separo como separé la de ahorita. Separo esta, queda menos 1 medio, menos 3 medios i. Y esta sería la respuesta. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, no hay problema. No hay problema, ¿cierto? Fácil. Bueno, les voy a dar un segundito ahí para que copien por si alguno de pronto pues quiere copiar. Y bueno, mientras tanto todavía les voy a poner algún ejercicio más para que lo hagan ustedes y practiquen eso a ver si quedó verdad claro. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio para ver si realmente eso quedó claro. Les voy a poner acá uno para que ustedes lo hagan. Entonces realicen las siguientes divisiones. Vamos a hacer solamente dos. Voy a colocar acá uno. Por ejemplo, dividan 1 medio i más 2 dividido entre 2i menos 1. Siempre hay que multiplicar por el conjugado del de abajo. Eso es algo importante. Siempre por el conjugado del de abajo. Miren qué pasó. Cuando yo multipliqué por el conjugado del de abajo, miren que el denominador se transformó de ser un número complejo, el denominador quedó siendo un número real. Entonces esa es la ventaja. Cuando se multiplica por el conjugado del de abajo, el denominador se transforma de un número complejo a un número real. Y ahí ya puedo dividir, como dice ahorita, distribuyendo, ¿no? Entonces esa es la idea, multiplicar por el conjugado del de abajo. Hagan ese y hagan este. Hagan esos dos a ver cuánto les da. 1 medio de i más 2 dividido en 2i menos 1. Y el otro 2i más 3 dividido entre menos 1/3 de i menos 2. A ver si quedó claro lo que expliqué ahí en el tablero. Y pues miramos a ver pues si sí o si no. Háganle pues. Ahora háganle a ver y me dicen cuánto da.
Bueno, ¿ya alguno le dio el primero? ¿Alguien ya sabe este cuánto da? Yo, profe, pero no sé si me cogí. Hágale, no importa. Pues me dio menos un quinto, menos 9 medios y. Vamos a decir, Ah, no, alguno no, no. le dio, Ah, puede no, no, que no, sí. no, 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 ¿No? espere. Me falta hacer algo. ¿Sí? Espere, sí, me falta algo. Bueno, Qué bueno, pena. hágale entonces. ¿Alguno ya lo tiene? ¿Alguno? ¿Qué pasó? ¿Estaba muy difícil o qué? Yo, profesor, yo tengo una. ¿Cuánto le dio? Menos un quinto, menos un medio de I. ¿Alguien apoya eso o no? ¿O le dio diferente? Pues a mí me dio menos 9 décimos de I menos un quinto. Menos 9 décimos de I, menos un quinto. A mí igual. ¿También? A mí igual, sí. Sí, Ahora sí es claro, muy el compañero simple. conmigo que le dio esto. Y esa vaina, vamos a ver qué pasó. Voy a hacerlo así como de rapidez, a ver. Ustedes mientras tanto vayan haciendo el otro. Vamos a ver, esto multiplico por el conjugado de este, que sería, a ver, un medio de I más 2, bueno, sobre 2i, menos 1 lo multiplico por el conjugado, que sería menos 2i, menos 1, sobre menos 2i, menos 1. ¿Cierto? Y tengo que hacer la operación. Entonces, este por este con este da menos 1. Y este que hay al cuadrado se da 1. Da 1. Luego, este con este da menos 2. Este con este da menos 4. Y este con este da menos 1 medio. Menos 4 y menos 1 medio da menos 9 medios, ¿no? Sobre. Y abajo tiene que dar eso como, a ver, eso es 2, eso es 1 y 2, raíz de 5, ¿sí? No, da 5, abajo da 5. 5, sí. 5, ¿cierto? Uy, ¿de dónde había sacado esa raíz, profesor? Vamos que vea, ya estoy ya muy adelantado a las cosas. No, 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 es 5, 5. Arriba da menos, está arriba da menos un quinto, menos y abajo da 9 décimos y. Esa es la respuesta. ¿Sí? Al compañero que no le digo, no sé si es que, lo que pasa es que acá, bueno, acá da menos 1, ¿no? Este 1 y este menos 2 da menos 1. Este 5 se va con este, queda menos un quinto, y el 5 también se va con este. Y el 5 multiplica el 2, entonces queda menos 9 décimos. ¿Sí? ¿Sí o todavía no? Al que le dio otra cosa, o todavía no sabe por qué le dio la otra cosa. Yo. Profe, pero ¿por qué 5? No entiendo aún. ¿No entiende por qué da 5? No, señor. Listo, vamos a mirar por qué da 5. Despacito. A ver, 2i por menos 2i da menos 4i cuadrado. 2i por menos 1 da menos 2i. Menos 1 por menos 2i da más 2i. Y menos 1 por menos 1 da más 1. A ver, ¿está iba bien o no? Sí, así es como lo tenía. Listo. Este menos 2i con este 2i se cancela y da 0. Sí, sí, exacto. Listo. Y cuadrado da menos 1. Por menos 4 da más 4. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y 4 y 1 pues da 5. Listo, gracias. Listo. Entonces acá menos 1 por menos 4, 4 más 1, 5. Entonces acá da 5. Y luego se la escribe menos 1 dividido entre 5 menos un quinto, menos 9 medios dividido entre 5 menos 9 décimos. Y daría esto. ¿Está todo bien? ¿Hay alguien que no me crea? Bueno, entonces supongo que a los demás ya les quedó bien, ¿o me entendieron qué hice? Bueno, entonces va el otro. El segundo. ¿Quién me dice cuánto le dio el segundo? Pero en la multiplicación, que se multiplica un medio I por menos 2I en el primer ejercicio. Sí.
Un medio de i, En esa un parte. medio de i por menos 2i da menos i cuadrado. ¿Sí? Exacto. Ajá, Sí. ¿y qué pasa? Bueno, voy a colocarlo. Eh, Un medio de i más 2, y eso sería multiplicado por menos 2i menos 1. Abajo de la multiplicación ya sabemos que da 5, ¿no? Pero falta la de arriba. Entonces voy a hacer la de arriba despacio. Menos 2 por un medio da menos 1. Y por i da i cuadrado, o sea que da menos i cuadrado. Este por este da menos 4i. Bueno, por orden, este por este da menos un medio i. Luego este por este da menos 4i. Y este por este da menos 2. Ahí, ¿hasta ahí alguna duda o va todo bien? no, sí, sí, todo bien ya. Listo. Ahora hago las operaciones que están ahí. Este i cuadrado menos 1. Con este menos da más 1. Con este menos 2 da menos 1. ¿Sí? Acá 1. Con este menos 2 da menos 1. Ahora acá un medio y menos un medio, menos 4, eso da menos 9 medios. Entonces da menos 9 medios, sí. ¿Sí? Esta operación de estos dos números, de estos dos elementos, da menos 9 medios, sí. ¿Sí o no? ¿O todavía no? Ya me ubiqué, ya me ubiqué. ¿Ya? Listo. Y queda pues todo sobre 5, ¿no? Esto sobre 5 y esto sobre 5. Listo. ¿Y el segundo cuánto les dio? ¿Cuánto les dio el segundo? Bueno, a mí me dio menos 27/37 de i, menos 60/37. No sé si está bien. A ver, ¿alguien le dio lo mismo? ¿Alguien le dio lo mismo o no? Sí, señor. ¿Sí? Entonces parece que ese es. Entonces no lo voy a revisar. Digamos que esa es la respuesta. Listo, ahí está. Solo es hacer las cuentas con cuidado. ¿Alguno quiere que lo haga o se siente que ya está claro? Si alguno quiere que lo haga, lo haga. Hágalo, por favor. ¿Sí? Vamos a hacer. Por favor. Entonces, bueno, tengo el mismo número, pero le vamos a multiplicar por el conjugado. ¿No? Entonces ahí está. A ver, 2i más 3, 2 dividido entre bueno, el mismo, menos un tercio i, menos 2, ¿cierto? Recuerden, multiplico por el conjugado del de abajo. Entonces sería por, acá solamente entre paréntesis. El conjugado ya vas a cambiar el signo en la parte imaginaria. Entonces sería un tercio de i, perdón, un tercio de i menos 2. Y abajo un tercio de i más 2. ¿Cierto? Y hago la operación. Igual, te voy a hacer la despacio. Profe, es más 2 arriba. Y un tercio de i más 2, no menos No, 2. acá es menos 2. Al revés. Ah, sí, sí. ¿Sí? Solo le cambio el signo a la parte imaginaria. Entonces queda positiva la 6, pero menos 2 igual. Listo, te voy a hacer la operación. Despacio. 2i por un tercio de i. Entonces 2 por un tercio da 2 tercios. Y por i, pues da i cuadrado. Sigo, 2i por menos 2 da menos 4i. Sigo, 3 por un tercio de i da i, ¿cierto? 3 por un tercio da 1. Se me queda la i. Más i. Y 3 por menos 2 da menos 6. Sobre, ahora voy a hacer la de abajo. Menos un tercio de i por un tercio de i, eso da menos un noveno de i al cuadrado. Un tercio por menos un tercio da menos un noveno. Luego menos un tercio por menos 2 da más 2 tercios i. Luego menos 2 por un tercio i da menos 2 tercios i. Y menos 2 por menos 2 da más 4. ¿Sí? Y sigo con la operación. Igual. Este i cuadrado es menos 1, ¿no? Recuerden. Entonces me queda menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Menos 4i más i da menos 3i. Y me quedan menos 6. Todo eso arriba. Ahí, esto es un 6. Para los que no alcanzan a ver, es un poquitito más pequeñito. Menos 6. Todo eso sobre. Este 2 tercios con este menos 2 tercios se cancela. Este i cuadrado es menos 1. Con este menos da un noveno. Positivo. Más este 4. Y ahí voy. Ahora continúo arriba. Igual. Ahora, este menos 2 tercios lo tengo que operar con este menos 6. Entonces hago esa operación. Este lo convierto en menos 18 tercios.
eso daría menos 21 tercios. ¿Sí? Menos 21 tercios menos 3i. A ver si estoy bien o no. ¿Qué dicen? Menos 20, ¿no? Menos 20 tercios. Menos 20, tienes razón. Es menos 20. Sí, es menos 20. Acá este menos 6 se convierte en menos 18 sobre 3, es lo mismo. Menos 18 sobre 3 es menos 6. Quedan los denominadores iguales, sumo los numeradores. Menos 18 menos 2 menos 20. Ajá, y menos 3 sobre. Ahora hago la operación de acá. 4 es como tener 36 sobre 9. ¿Sí? 36 sobre 9 es lo mismo que 4. 36 sobre 9 más 1 sobre 9 da 37 sobre 9. Y ahora hago la distributiva. Entonces hago la distributiva entre los dos primeros y quedaría menos 20 tercios sobre 37 novenos menos 3i dividido en 37 novenos. Y ahí hago la ley de extremos y de medios, o la ley de la abejita, o la doble C. Y eso me quedaría igual. Este 9 lo paso acá a multiplicar, me queda menos 20 por 9. Y abajo me queda 37 por 3. Menos, y acá me queda, bueno, hago también la orejita, eso es multiplicar sobre 1. Da 27 sobre 37. ¿Sí? Me hago esa operación. Este se cancela con este, da 3. 3 por menos 2 da menos 60. Menos 60, 37 avos. Menos 27, 37 avos. Y esa sería la respuesta. Sí, ahí lo único que hay que hacer es saber operar los fraccionarios, hacer las leyes de la orejita, saber dividir, multiplicar, y ahí debería salir sin problema. ¿Sí? Solo hay que tener cuidado, hay que ir con despacito. Y daría esto. ¿Está bien o hay alguna duda? Todo bien, profesor, por este Todo lado. bien, ¿cierto? Por el momento. Eso usted siempre dice por el momento, ¿no? Yo es pesimista, ¿no, Jason? O presiente, o ya sabe que esto se pone más feo. No, pero supongo, no todo en la vida es fácil. No, pero las matemáticas sí. Difíciles otras cosas, pero las matemáticas no. Pero sí se va a poner más feo de todas maneras. Obvio, eso, pero no feo, se va a poner en más, se llama más avanzado, se diría, en vez de más feo. Más avanzado. Sí, ¿Lo creen? mejor, vamos a decir así. Mejor, ¿cierto? Y lo Feo, avanzado nos va a parecer feo. Bueno, eso ya depende del gusto de cada uno, ¿no? Acá dice, muy curiosa su forma de sumar fraccionarios heterogéneos. Sí, sí, es verdad, pero me parece que es muy buena. Me parece que es buena, que la ayuda no se las cuenta más rápido. Bueno, listo, ya así se divide, ¿no? Sencillito. Vamos ahora a pasar a algo diferente. Ya aprendimos a hacer las operaciones básicas. Bueno, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Más adelante vamos a aprender a hacer la radicación y vamos a aprender a hacer la potenciación. Pero antes de eso vamos a ver algo que va a ser importante para poder hacer eso. A ver, voy a introducir esto como para que tenga sentido lo que voy a decir a continuación. Ya vimos, bueno, como les dije, la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Pero vamos a ver ahora las potencias. Entonces, digamos que usted va a coger el número complejo. Vamos a empezar con el número i. Bueno, el número i. El número i ya sabemos que es raíz de menos 1, ¿no? Esto es raíz de menos 1. Ahora, ¿qué pasa si el número i lo elevo al cuadrado? ¿Cuánto dijimos que daba? -1. Menos Menos 1. 1, ¿cierto? Menos 1. Ahora, ¿cuánto dará i al cubo? 1. Menos i. Menos i. Menos i, ¿cierto? ¿Cómo hace uno? Pues multiplica, vea, i cuadrado igual a menos 1. Multiplico ambos lados por i. Si multiplico a la izquierda por i, pues me da i al cubo. Y si multiplico a la derecha por i, me da menos i. ¿Cierto? Entonces i al cubo es menos i. ¿Y cuánto sería i a la 4? 1. 1. Sería 1, ¿cierto? ¿Cómo hago? Multiplico ambos lados por i. Mira acá. Entonces multiplico por i me da i a la 4. Multiplico este por i, me quedaría menos i a la 2. Pero i a la 2 es menos 1, por este menos da 1. O sea que i a la 4 es 1. ¿Cuánto daría i a la 5? Y otra vez. Entonces, miren que toda la cosa se empieza a repetir. Se tiene i, bueno, i es raíz de menos 1. I al cuadrado menos 1. I al cubo menos i. I a la 4, 1. I a la 5, i. ¿Cuánto sería i a la 6? -1. 1. Menos 1. ¿Cuánto sería i a la 7?
Menos I, Menos i. Si es que se empieza a repetir, menos 1, menos i, ¿cuánto sería i a la 8 entonces? ¿Qué sigue? 1. 1. ¿Y a la 9 qué sería? Y otra vez. Y otra Sí, vez. sí, sí. ¿Y a la 10? Profe, Menos profe, 1. entonces podemos decir que cuando dividimos el exponente entre 4, si el cociente es 1, es i. Si es 2, es menos 1. Si Más o es menos, 3, pero es el menos i. cociente, el residuo. Sí, el residuo, perdón. Y Exacto. si es 4, es menos i. Si es 0, porque el residuo... Digo, si es 4, cuatro- es 1, perdón. Sí, exacto. Entonces usted divide el exponente entre 4 y el residuo le da 0, es 1. Si el residuo le da 1, es i. Si el residuo le da 2, es menos 1. Si el residuo le da 3, es menos i. Si el residuo le da 0, es 1. ¿Sí? Al dividir entre 4, los posibles residuos son 0, 1, 2 y 3. En la división entera, ¿no? De naturales, sin decimales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver qué estoy diciendo. Por ejemplo, si tiene i a la 7, ya sabemos cuánto da, pero vamos a verificar. I a la 7, entonces el exponente es 7. Si yo divido 7 entre 4, ¿cuánto me da esa división? 1. ¿Y cuánto sobra? 3. 3 nomás. 3. Entonces, si el residuo es 3, ya sabemos que la respuesta siempre da menos i. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tengo i a la 15, me tiene que dar el mismo que i a la 7, o sea, menos i. ¿Por qué? Porque yo divido 15 entre 4, ¿cuánto me da? Me da 3, 4 por 3, 12 y sobran 3. Como el residuo es 3, y a la 15 seguro da menos i también. Entonces lo que dice el compañero es verdad. Todo lo que tenga residuo 3 al dividirlo por 4 da menos i. Todo lo que tenga residuo 2 da menos 1. Todo lo que tenga residuo 1 da i. Y todo lo que tenga residuo 0 da 1. O sea, todos los múltiplos de 4 da 1. Y a la 4, 1, y a la 8, 1, y a la 12, 1, y a la 16, 1. Se va repitiendo. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Más o menos o no? ¿Y por qué lo divide por 4, profe? Porque si ve que se va repitiendo cada 4, mire, empieza, y a la 4 sería la primera vez, da 1. Y a la 5 la segunda vez da i. Y a la 6 la tercera vez da menos 1. Y a la 7 la cuarta vez da menos i. Y a la 8 ya se repite el mismo. Entonces, si ve que el ciclo es de como de 4 pasos, ya después se repite todo. ¿Sí o no? No, pues, sí, yo sí entiendo, pero pues de aquí a aprendérmelo, pues ya. Ah, no, eso ya. aprendérselo, pues después uno con la práctica y eso, pero que se entienda la cosa, ¿sí? ¿Sí entienden? Entonces, vea, i a la 4 es igual a 1, lo que tengo acá. I a la 5 es igual a i. I a la 6 es igual a menos 1. I a la 7 es igual a menos i. Y a la 8 ya empieza a repetirse. Y a la 8 es otra vez 1. ¿Hasta a lo que me refiere? Entonces, ¿cuánto sería i a la 9? A ver, rápido, a ver si lo están cogiendo. ¿Y a la 9 cuánto sería? I. I. ¿Y a la 10 cuánto sería? Que siga acá, menos 1. Menos 1. ¿Y a la 11 cuál sería? Que siga acá, menos i. ¿Y a la 12 cuál sería? 1. Y se va repitiendo. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. 1i menos... Y se va repitiendo igual. ¿Sí? Bueno, eso es como una curiosidad ahí para que sepan eso. Igual eso uno lo puede cuadrar. Bueno, ese por el lado de elevar una potencia i, por elevar i a alguna potencia. Entonces, sí que uno entonces empieza a repetir. El problema es cuando usted empieza a elevar la potencia i. Por ejemplo, usted eleva i más 1 al cuadrado. ¿Cómo creen que se hace i más 1 al cuadrado? Se hace con un producto notable y los cuadrados son cuadrados. Exacto, Se con hace un normal. producto notable. Exacto. ¿Cómo se haría? Entonces, el primero al cuadrado. I al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. O sea, 2i. Más el segundo al cuadrado, que sería 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto sería i al cuadrado? Menos 1. Menos 1. Entonces, daría menos 1 más 2i más 1. ¿Y eso cuánto haría? Más 2i. Más 2i. 2i. Entonces, daría 2i. Y ahí está la respuesta. ¿Cierto? Entonces, uno más o menos sabe cómo hacerlo. El problema, si yo le pongo, por ejemplo, a ustedes este. I más 1 a la 5000. Por ejemplo, ese está un poquito más difícil. ¿Alguien sabe cómo hacer ese? Suave. Algo suave. Algo suave, algo relax, como dicen ustedes. Les digo una forma de hacerlo para que vean que no está tan difícil. Mire, ¿cómo Pues lo si lo haría? hacemos si lo hace con el método tradicional, tocaría con el binomio de Newton y sería Tomaría demasiado con el largo. binomio de Newton, exacto. Pero hay una forma más práctica, más caucha, con algo que acabamos de hacer.
Exacto, lo que hizo acá el compañero, Juan Carlos. ¿Cómo se haría? Se haría dividiendo esto así. I más 1. Esto es igual a tener I más 1 a la 2 y eso elevado a la 2500. Sí, por la ley del exponente es lo mismo. 2500 por 2 da 5000. O sea que estas dos cosas son iguales. ¿Sí? Eso es por la ley del exponente que es igual. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. ¿Cierto? Ahora, I más 1 a la 2, ya sabemos cuánto es, porque acá lo calculamos. I más 1 a la 2 es 2i. Eso quedaría 2i elevado a la 2500. Y eso está más fácil de hacer. ¿Cómo se hace? Es 2 a la 2500 multiplicado por i a la 2500. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, sí. Ahora, 2 a la 2500, pues es 2 a la 2500. El problema es i a la 2500, ¿cuánto es? ¿Cuánto es i a la Pues lo 2500? dividimos el exponente entre 4. Exacto. Entonces hay que ir 2500 entre 4. Exacto, lo que acaban de decir. Entonces hay que ir 2500 entre 4 para ver cuál es el residuo. 2500 dividido entre 4. A ver, ¿eso cuánto da? Juan Nicolás García. Ahí está llegando más gente. ¿Ah? Yo digo que el residuo es 0, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Sí? 6. ¿El residuo qué? ¿6? ¿Cómo 6? Sí, el residuo 625, es cero. profe. O sea, el residuo es 0, sí. Es 0, es 0. El residuo es 0. Bueno, ¿cuánto hace adición? 625. 625, ¿seguros? ¿625? Yo creo que sí. 625 por 4 da exactamente 2500, el residuo es 0. Como el residuo es 0, ¿cuánto sería ahí a la 2500? 1. ¿I o 1? 1. 1. 1, ¿cierto? 1. Porque recuerde que I a la 4, ¿cuánto da I a la 4? 1. I a la 4 da 1. I a la 8 da 1. Y estos dan residuo 0 al dividirlo por 4. 4 dividido entre 4 da 1 y el residuo 0. 4 dividido entre 4 da 2 y el residuo 0. ¿Sí? Entonces los de residuo 0 dan 1 siempre. O sea que I a la 2500 da 1. O sea que esta operación da 2 a la 2500. Y Profe, ya, pero la cosa se complica cuando el exponente es un número primo muy grande. cuando un número primo, pues si uno sabe dividir no había tanto problema. ¿Sí? Le digo No, cuando pero es me refiero al de la i más 2 elevado a un número primo muy grande. Sí, o sea, pero si usted sabe dividir, podrán encontrar el residuo. No habría ningún problema. ¿Sí? No, pero me refiero a la suma. El digo que sí, yo creo que es importante que acá le salga, por ejemplo, en vez de i más 1, le salga raíz de 2 sobre 2i menos 3ei. ¿Sí? Ahí sí estamos complicados porque esto no sé cómo lo resumo. Acá estaba fácil porque ya sabíamos que i más 1 al cuadrado da 2i. O sea, por el ejercicio anterior. Pero si ustedes se lo botan así, ¿usted cómo sabe cómo lo puede resumir? ¿Sí? Ahí se pone un poquitico más complicado. En ese caso. Pero para esos casos, pero ustedes saben, acá siempre tenemos un arma, eso acá no nos damos de nada. Para casos que tengamos acá cosas raras, nosotros vamos a dar otra forma de hacerlo. Y ya les voy a mostrar cuál es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, recapitulemos. A ver cómo es la cosa. Este ejercicio estuvo fácil porque yo sabía de antemano esto cuánto daba. Yo sabía que i más 1 a la 2 daba algo fácil, que era 2i. Pero ustedes se imaginan que donde yo hubiera hecho i más 1 a la 2, no me hubiera dado 2i, sino que eso me hubiera dado menos un medio i más 5. Si yo meto eso acá, igual eso se puso más complicado en vez de ponerse más fácil. ¿Sí me entienden a lo que voy? Pues sí, de forma verbal sí, pero profe, esos unos suyos parecen dos. Sí, Así cualquiera se confunde. tiene razón, tiene razón, tiene razón. A ver. El hecho de que nosotros ya habíamos hecho que i más 1 al cuadrado daba 2i, pues nos hizo pensar en esto, en dividirlo de esta forma porque i más 1 a la 2 nos daba algo fácil, que era 2i. Imagínense que si en vez de eso nos hubiera dado, por ejemplo, menos un medio más 300 i, por ejemplo, algo así. ¿De qué nos sirve acá poner este i más 2 si nos va a eso tan complicado? Al elevarlo a 2500 igual no nos va a servir de nada, ¿sí? Porque si no nos va a simplificar la operación. Entonces, en esos casos, cuando nos quede todavía algo así muy diferente, no vayamos cómo resumirlo, vamos a ver una estrategia diferente. ¿Está claro ahora sí? Señor. Listo, entonces vamos a ver una estrategia diferente. Pero para eso tenemos que introducir unas definiciones extra que les voy a mostrar. ¿Listo?
Les voy a mostrar las definiciones que vamos a necesitar y ahorita pues vemos eso cómo nos va a servir para lo que les digo. Es esta definición. Entonces vamos a ver lo que es la magnitud de un número complejo. Esa va a ser la primera cosa que nos va a servir. Entonces, sea z igual a a más bi, un número complejo, normalito. Definimos la magnitud de z. Definimos la magnitud de z, la cual denotamos por las barras como el valor absoluto, por unas barras, y la magnitud de z va a ser igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Bueno, les aviso que mañana tenemos reunión de profesores. Eso es importante porque, bueno, ahorita les cuento. Listo, entonces esa es la definición de la magnitud de un número complejo. ¿Eso de dónde sale? Si usted tiene el complejo, voy a escribirlo en el tablero, a explicar más o menos de dónde sale, aunque yo creo que ya algunos saben, ¿no? ¿De dónde sale esa formulita y qué representa? Sobre todo, qué representa es como lo importante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haría la cosa? Usted tiene, por ejemplo, el complejo Z igual a más B en general, ¿no? Ya dijimos que eso se identificaba con la parejita A, B en el plano, y uno pues lo que hacía para ubicarlo es usted en el eje real mide A, por acá mide esta longitud mide A, en el eje imaginario mide la longitud B, pone el punto y pasa la raya. Y acá está el número complejo, Z. Ahora, si yo quiero saber la longitud de esta raya, ¿cómo haría para encontrar esta longitud? Pitágoras. Por Pitágoras, ¿cierto? Entonces, este lado del triángulo mide B, este lado del triángulo mide A, y esta sería la hipotenusa. Por el teorema de Pitágoras yo tendría que, voy a ponerle esto así, a propósito, que esa va a ser la longitud de ese lado. Que la longitud del número complejo al cuadrado sería igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Cierto? Y pues despejo la magnitud de ese, del complejo, o sea, esta longitud la despejo, me quedaría raíz de A cuadrado más B cuadrado. De ahí sale eso. ¿Sí? Entonces, la magnitud de un número complejo es lo que mide esta distancia, es esta distancia. ¿Cómo lo saca uno por Pitágoras si esta distancia es igual a raíz de A cuadrado más B cuadrado? ¿Está bien? ¿Sí? ¿O Sí, alguna está duda? bien. Sí, todo bien. Listo, todo bien. Entonces simplemente esa formulita. Te les voy a volver a compartir acá la diapositiva. Simplemente esa formulita. Ahorita les doy unos números complejos para que le hagan la magnitud. A ver qué tal les va. ¿Listo? Entonces, Pero, profe, ese B contiene a BI, ¿no? no, sin la I, es solo la B. Ah, listo, Es listo. sin la I, es solo la B. Sí, yo veo que a varios se les está yendo la luz, ¿no? Alguien están que se salen y entran. Sí, acá Sí, somos. profe, saliendo la luz. Sí, eso veo, acá me dicen varios, y no, y varios se me han salido clases, los que yo creo que son. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel Pimiento? ¿Está en clase, Miguel? Yo, profe. ¿Entonces ya tomó lista? No, hoy todavía no tomo lista, el miércoles empiezo a tomar. Ah, bueno. Pero Miguel Pimiento está. ¿Miguel vino? Sí, sí, Parece que estoy. no. ¿Dónde está Sí, ya, Miguel? ya. Miguel, es que me dice el profesor que explicó mientras algunos no estábamos en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, porque yo entré y alcancé a ver que había unas ponencias en 2500. Yo dije, ¿qué es eso? Ah, ya, Miguel, la próxima vez saca esa pregunta a mí en clase, sí, porque digamos, yo creo que ustedes, yo sé que este salón es excepcional y mejor que todos los demás, y ustedes no ven el WhatsApp en clase, yo estoy seguro. Entonces, esto se demorará que le contesten a sus compañeros. Entonces, si quieren, mejor la próxima en la clase, pregunte, ¿sí? Cuando ingrese, profe, ¿eso qué es? O a sus compañeros, a ver si hay en el chat o algo, ¿listo? Sí, Miguel. Sí, sí, señor. Listo, hágale, porque no ahí lo dejan ahí en WhatsApp, porque ya, yo hasta ahorita de casualidad que vi, porque se me hacía raro que estuvieran saliendo con de clase. Bueno, vamos a hacer un Profe, ejemplo. voy a poner la anterior otra vez un momento, por favor. Sí, claro, claro. Ahí está un momentico más. Y ya entonces hacemos un ejemplo de la magnitud. Me avisan si ya. Listo, profe, gracias.
Listo, hágalo. Entonces ahora sí vamos a hacer algún ejemplo. Entonces vamos a hacer esto. Digamos, allá la magnitud de los siguientes números complejos. Yo voy a hacer la de este. Voy a hacer acá de una vez. Te voy a aplicar simplemente la fórmula, ¿no? La magnitud de Z1, pues la fórmula es la raíz cuadrada de, ¿qué? La parte real al cuadrado. Entonces sería 3 al cuadrado. Más, la fórmula siempre lleva más, la magnitud, perdón, más la parte imaginaria al cuadrado sin la i. Oh, lo estoy repitiendo mucho porque después algunos se equivocan. Sin la i, solo el numerito. O sea, tomo el 4 y lo elevo al cuadrado, nada más. Y hago esa cuenta. Entonces me quedaría igual a raíz de, el primero me da 9, más el segundo me da 16. Esa suma da 25, ¿no? Sería raíz de 25 y eso pues daría 5, ¿no? Y listo. Entonces la magnitud del número complejo Z1 igual a 3 más 4, 10. 5. Profe, y una pregunta, la magnitud de un número complejo, ¿qué representa? O sea, además de la longitud de... Eso es lo que representa, la longitud de la flecha esa, la distancia de la flecha, de lo punto de la flecha al origen. Eso es lo que representa. Ok. ¿Sí? Y eso es bastante importante. Ahorita vamos a ver que eso es bastante importante. Listo, entonces calculen los otros que están ahí. Me digan, díganme, este ya les dije, ¿no? La magnitud de este es 5. Entonces calculen las de los otros y me dicen cuánto dan. El segundo es raíz de 2. El segundo es raíz de 2, ¿todos de acuerdo? Sí, señor. Listo, hagan los otros y me dicen, a ver. El tercero es 4. ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí, ¿cierto? Este es 4. Listo, bien. ¿Y el último cuánto es? Raíz de 5. ¿Todos de acuerdo que es raíz de 5? sí. Listo, está bien, raíz de 5. Facilito. Sinceramente, ¿hay alguno que no está entendiendo eso? Si no está entendiendo, digan y yo paso al tablero y hago alguno. Profe, qué pena es que yo no estuve durante toda la clase porque llegué como media horita tarde, estaba ocupado. Es que más o menos hasta donde hemos visto nosotros desde el principio, suma de complejos, suma, resta. Desde el principio vimos, arrancamos viendo la división, porque la suma, resta y multiplicación la vimos la clase pasada. Entonces vimos división, vimos, después de la división vimos, yo hice algunos ejemplos ahí de potenciación, pero eso lo vamos a volver a retomar y vimos magnitud, lo que estamos viendo ahorita. Ah, bueno, listo, hay que repasar un poco. Bueno, Listo. gracias. Igual tranquilo que yo subo la clase repetida, ¿no? Por si la quieren. Bueno, gracias. Bueno, entonces ya llamo las magnitudes, yo creo que eso no tiene ningún problema. Vamos a ver otra cosa que acá sí yo creo que va a haber problema. Entonces necesito que todos estén atentos porque más de uno se va a quedar. Vamos a ver el argumento, no más la definición enredada. Miren la definición. Sea Z un número complejo. Definimos el argumento de Z, el cual denotamos por ARGZ, al ángulo que forma Z con el semieje positivo real. ¿Sí? Entonces, bueno, copien ahí esa cosa y ya explico a qué se refiere todo eso. Listo, ya vamos a ver a qué se refiere con eso. ¿Cuál es el argumento del número complejo? Profe, ¿eso se podría calcular con la tangente de la -1 de B sobre A? Algo así se podría decir, ¿sí? Más o menos. Entonces le voy a explicar cómo haría la cosa. Sí, más o menos tiene que ver por ahí. La definición, ahí suena un poquito rara, pero simplemente es esto. Usted tiene el número complejo Z, digamos, el que está ahí dibujado. Y a usted le está diciendo que es el ángulo que forma con el eje real. Con el eje real. El eje real es este, ¿no? El horizontal.
Pero no solo dice que con el eje real, dice con el semieje positivo. ¿Cuál es el semieje positivo? ¿De la derecha o de la izquierda? Derecha. De la derecha, ¿no? Entonces es el ángulo que forma el complejo con este semieje. Entonces, a ver, les voy a mostrar que este complejo forma dos ángulos con este semieje. Hay dos posibles. Este es uno, el número 1, y el número 2 sería todo esto. Pero la definición, ¿qué le dice? Pues, ¿cuál de los dos tome? El El uno. número 1. El primero, ¿cierto? La definición le dice que tome el primero. ¿Por qué le dice que tome el primero? La definición le dice entonces, el ángulo que forma Z con el semieje positivo real. Pero mira lo que dice la observación de abajo. Para cualquier complejo Z, se tiene que el argumento está entre menos pi y pi. Menos pi es menos 180 y pi es 180. Entonces, si yo tomo este ángulo que está acá, este ángulo es de más de 180. Entonces, no lo puedo tomar. Debo tomar ese ángulo más pequeñito. Voy a tomar este 2 tan grande, tomo el 1. Y ese sería el argumento, ¿no? Entonces, el ángulo 1 sería el argumento en este caso. Voy a pintar otro y ustedes me dicen cuál es el argumento. Digamos que el complejo quedara ubicado acá. Yo les pregunto, ¿cuál sería el argumento? Siempre es con respecto a este, ¿listo? O sea, no quiero que nadie me diga que el argumento es este, porque ahí estoy tomando el ángulo con respecto al eje negativo, ¿no? Siempre es con el positivo. Entonces hay dos opciones, o este, o este. ¿Cuál de los dos tomo? ¿El 1 o el 2? Yo creería que el 1. El 1, ¿cierto? Porque el 1, este ángulo vendría siendo como de 120 grados, digamos, más o menos. Si yo tomara este, de aquí hasta acá hay 180, o sea, se pasa de 180. Y no puede ser, porque la observación le dice que siempre el argumento está entre menos pi y entre pi. Eso en radianes. Y en grados sería entre menos 180 grados y en 180 grados. O sea que no puede haber ángulos más grandes de 180 grados. Entonces, este se pasaría. Entonces, este no me sirve hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si yo no tuviera ese caso, si no tuviera un caso como este? Que el número complejo me quedara por acá. Yo les pregunto, ¿cuál es el argumento? ¿El número 1 o el número 2? El número 2. El número 2, ¿cierto? Porque es el ángulo más pequeño. Entonces ese sería el argumento número 2. Y otra cosa, en este caso este ángulo sería negativo. ¿Sí? En este caso este argumento sería negativo. ¿Por qué? Los ángulos se van a tomar positivos cuando usted parta del eje X a favor de la manecilla del reloj. Así son positivos. Y negativos cuando usted, cuando parta del eje X en contra de la manecilla del reloj. Cuando usted coja el eje X y parta a favor de la manecilla del reloj, entonces el ángulo es negativo. ¿Sí? En otras palabras, si el número complejo le queda acá, el argumento es positivo. Si le queda acá, el argumento es positivo. O sea, primer y segundo cuadrante. Si le queda en el tercer cuadrante, el argumento es negativo. Si le queda en el cuarto cuadrante, el argumento es negativo porque está por acá por debajo del eje X. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, Cuando señor. el ángulo es llano, profesor. Bueno, esa es una buena pregunta. Entonces, cuando el ángulo es llano, ¿cuál sería? O sea, por ejemplo, si yo tengo el número complejo, por ejemplo, a ver, z igual a menos 3. ¿Ese dónde se ubica? Entonces yo pongo acá la recta real, normal, el menos 3 estaría por acá, ¿no? Digamos. Entonces la flechita sería así, y ese sería el complejo, ¿verdad? Y ese mi eje real sería este. ¿Ahí cuál sería el ángulo? ¿Este o este? ¿El 1 o el 2? Ah, el 1. El 1. Entonces uno escoge el positivo porque si ustedes ven la definición, creo, si no estoy mal, no sé si lo coloqué, que acá esto va abierto así. ¿Sí? Entonces, en el caso que no tenga así, uno podría tomar este ángulo, y sería pi, o este ángulo abajo, que sería menos pi. Pero menos pi no lo puedo tomar, porque como está acá, miren, el menos pi está abierto, entonces el menos pi no se puede tomar, pero el pi sí. Entonces, en este caso el ángulo sería de pi. ¿Sí? O sea, cuando lo tengan así de esta forma, es pi. No es menos pi, es pi. ¿Está bien? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de calcular el argumento. Vamos a ver cómo se haría. Yo voy a ponerles acá algunos ejemplos. Vamos a hacer el primero. Allá el argumento de los siguientes números complejos. Creo que son los mismos de ahorita. Yo voy a hacer esto y ustedes hacen los demás. Voy a hacer el Z1 igual a 3 más 4i. ¿Listo? Ustedes hacen los otros. A ver, te voy a hacer el proceso completo
A ver si les gusta como lo hago yo, si no, pues háganlo de alguna otra forma, por ahí en el libro hay creo que otra forma, o por ahí un compañero dijo ahí, ¿no? Pero bueno, a mí no me gusta esa forma, cada uno, pero cada uno lo hace como quiera. Por ejemplo, el número complejo z igual a 3 más 4i, que estaba ahí. ¿Cómo hace uno para hallar el argumento? Yo digo que lo primero que uno tiene que hacer es dibujar el número complejo. Eso es lo primero, tiene que dibujar. ¿Listo? Te lo vamos a dibujar. Ese número complejo más o menos queda por acá, quedaría 3, y por acá quedaría 4, entonces el número complejo quedaría como por acá. Y el argumento sería este ángulo. Voy a ponerle alfa. ¿Todos están de acuerdo que ese es el argumento? Sí. ¿Cierto? Fácil. Ahora les pregunto, ¿ese argumento es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Porque está en el primer cuadrante, es positivo. Entonces ya sé que el argumento es positivo. Ahora, ¿yo cómo hago para encontrar ese ángulo? Ya hay varias formas, yo les voy a mostrar la que me parece mejor. ¿Sí? A mí me parece que la mejor forma es completar ahí el triángulo que ahí se nota que está esto hecho, ¿no? Que sería este triángulo. ¿Sí? Este lado, ¿cuánto mide? 4. 4. 4. ¿Y el de abajo? 3 nomás. 3, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es usar una función trigonométrica que me relacione el lado, mire, opuesto con el adyacente de este triángulo, con respecto a este ángulo. ¿Qué función es? Tangente. Tangente, ¿no? La tangente de alfa por trigonometría en un triángulo rectángulo es el lado opuesto, que es 4, dividido entre el adyacente, que es 3. ¿Cierto? Y ahora yo tengo que mirar cuánto vale alfa. ¿Yo cómo sé para saber cuánto vale alfa? Entonces, para los que no sepan, saber cuánto vale alfa, lo que tengo que hacer es aplicar tangente a la menos 1 en la calculadora. Tangente a la menos 1 de 4 tercios, y a ver cuánto me da alfa. ¿Cuánto daría alfa ahí? Háganle la calculadora, pónganla en radianes. La calculadora pónganla en radianes, no en grados. De una vez. A todos, pongan la calculadora en radianes, o si no les va a quedar mal algo por ahí alguna vez. Y no hay una forma de papel y lápiz donde se pueda hallar el Sí, ángulo. hay veces que se puede cuando el ángulo es notable. Cuando el ángulo es notable sí se puede, pero cuando no, no. Es como se dicen el seno de pi medios. ¿Cuánto es el seno de pi medios? ¿Cuánto? Son fáciles, uno se lo sabe, es 1. Pero usted le dice el seno de 1/4. Ese no se puede, todo con la calculadora. No se puede. Hay los ángulos notables, uno se lo sabe. El seno de pi tercios, el seno de pi sextos, el seno de 0, el seno de pi, eso uno lo sabe sin calculadora, pero los que no son notables toca hacerlos con la calculadora. Acá también, este alfa va a ser un ángulo no notable, pero no toca con la calculadora. ¿Sí? Si fuera tangente alfa igual a 1, ¿cuánto sería alfa? Ahí sí sería notable. Si yo tuviera que tangente alfa es igual a 1, ¿cuánto valdría alfa en el caso? Se lo tienen que saber. 45. 45, pi cuartos. ¿Sí? Ahí uno se lo sabe. Pero en ese caso uno no se lo sabe, entonces toca hacerlo con la calculadora. ¿Cuánto es tangente a la menos 1 de 4 tercios? Bueno, aproximando un poco es más o menos un tercio de pi. Más o menos un tercio de pi. Bueno, más o menos ahí. Más o menos, ¿no? No, en realidad no es Peter, no, mejor, no me gustó. En realidad, ¿cuánto les da exactamente? Sin aproximar nada. 0.1. ¿Qué? ¿Cuánto les da? Ahí da 0,9273. 9273, ¿sí? Sí, sí. Listo. Y ese sería el argumento. Acá alfa sería 0,9273. Ahí quedó. Sí, claro o no, claro. Recuerden, tienen que tener la calculadora en radianes o si no les queda mal. Bueno, vamos a ver si sí quedó bien, hagan los otros 3 ustedes a ver qué tal les va. Ahí me cuentan, hagan los otros 3. Depende, es que ¿Cómo? como andaba algo de que se fuera la luz, pues a mí también se me fue y me perdí la explicación. ¿También se le fue la luz? Sí. Ay, bueno. Los que se les fue la luz, pues toca igual. Recuerden que la señal yo la grabo, no toca que le dicen ahí el pedacito en el que se queden, ¿sí?
Entonces, bueno, ahí en el tablero traté como de explicar ese ejemplo. La idea es que hagan los otros tres. Y pues ahorita seguimos ahí con otras cosas. A ver. Ahí traten, los que se les fue la luz, traten de poner atención a lo que más puedan y lo que quede por ahí con dudas y eso ahí que vean la repetición de la clase para que vean a ver qué pasó, ¿listo? Profe, ¿puede mostrar otra vez el ejemplo? Sí, claro, ahí está en el tablero. Lo que pasa es que sin palabras es como complicado. Pero bueno, ahí para que anoten. Y traten de hacer los otros que estaban ahí, a ver qué tal les va con eso. Profe, Ya. las diapositivas, no los ejercicios. Ah, listo, listo. Son los que mandan, no se peguen. Ahí están los ejercicios. Sí, es que era para ver la fórmula de cómo se resolvía. Ah, listo, listo. Bueno, entonces, a ver, hay que calcular el argumento de esos números complejos. Vamos a mirar los signos así de rapidez como para que se ubiquen. Ya dijimos que da positivo, ¿no? El argumento de este. El de este da positivo, da negativo, el argumento del segundo. Negativo. Negativo, ¿cierto? Da negativo. ¿Por qué da negativo? ¿En qué cuadrante está ubicado Z2? ¿Ah? Cuarto, en el En cuarto. menos sí, en el En el cuarto cuadrante, ¿cierto? Listo. Este sí, menos 4 queda positivo o negativo. negativo. ¿Será? Positivo, positivo, positivo. Positivo, yo también creo que da positivo. Y el último, positivo o negativo. Positivo. Parece que da positivo. Bueno, revisen a ver, ahora sí calculen cada uno cuánto da. Ah, es que esa es una pregunta buena, sí. Me preguntan que dónde hago las diapositivas, sí. Esas son en látex. Una canería, ¿no? Y más bacano cuando hagan unas fórmulas complicadas, matrices. Después cuando hagamos matrices van a ver. Ahí uno puede colocar el código de todas las cosas. Las integrales quedan bien bonitas. Bueno, a ver, escojan uno para que yo les ayude. ¿Con cuál quieren que les ayude? ¿Con el primero? Con el segundo, listo, vamos a hacer el segundo. El segundo también creo que es el más complicado. A ver, bien, todos poniéndome cuidado. Voy a hacer el segundo. Menos i más 1. Oh, ¿cómo voy a hacerlo? Igual, va a ser todo igual. Solo que hay que pues uno acostumbrar. Entonces vamos, menos i más 1. Entonces z2 igual menos i más 1. Primero tengo que ubicarlo en el plano complejo, ¿no? Le voy a borrar acá este. Y ubico ese número complejo. Entonces la parte real es 1, positivo, ¿no? Entonces, digamos que queda por acá. Y la parte imaginaria es menos i, entonces sería menos 1 por acá. Sería por acá menos 1. Y entonces el número complejo quedaría más o menos, digamos, por acá. Y yo pasaría la flecha de aquí para allá, y ahí sería el número complejo. ¿Listo? Ahora, lo que uno tiene que hacer primero es ubicar el argumento dibujándolo. Entonces el argumento sería este. Acá lo dibujé. Este sería el argumento alto. ¿De acuerdo?
¿Qué hago ahora? Ahora completo el triángulo. Entonces completo acá el triángulo. Y coloco las medidas de los lados. ¿Cuánto mide este lado? Menos Menos 1. uno. 1, Menos 1. uno. Mide Pero 1. como es la longitud de un triángulo, no la puedo tomar Mide negativa. 1. Entonces es Sí, 1. mide 1. 1. ¿Y este lado cuánto mide? 1. 1 también, ¿cierto? Entonces vuelvo a utilizar la función trigonométrica tangente. Entonces la tangente de alfa sería igual al lado opuesto, que sería 1, dividido entre la adyacente, que también valdría 1. O sea, me queda que la tangente de alfa es igual a 1. Entonces, de nuevo, metan eso a la calculadora si no se lo saben. ¿Cuánto haría alfa? Entonces aplican alfa es igual a la tangente de la menos 1 de 1. ¿Cuánto les dice la calculadora que da? En radianes. Bueno, Pi cuartos. serían menos pi cuartos, Ya ¿no? lo dijimos, da pi cuartos. Entonces, alfa, este ángulo vale pi cuartos. Ahora que dijimos que el argumento era negativo porque estaba acá en el cuarto cuadrante. Entonces yo por acá aparte escribo, argumento de Z2 igual a menos pi cuartos. ¿Listo? Y esta sería la respuesta. Profesor, ¿cómo es para determinar el símbolo, el signo? El símbolo del número complejo, acá es el signo. Sí, el signo. ¿Sí? Depende de qué cuadrante quede. Si queda en el primero o segundo cuadrante es positivo, si queda en el tercero o cuarto es negativo. Para que quede en tercero o cuarto, el valor de I tiene que ser negativo. Para que quede en el tercero o cuarto, el valor de la parte imaginaria tiene que ser negativo. ¿Ajá? Para que quede la para abajo. ¿Sí? Sí, así está en mi compañero, también así uno lo identifica. Si la parte imaginaria viene negativo, está en el tercero o cuarto cuadrante. Entonces quedaría que el argumento de Z2 es igual a menos pi cuartos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿O está bien? Ninguna duda. Ninguna duda, ¿cierto? Muy fácil ese. Ahí les queda ejercicio para que hagan el tercero y el cuarto. ¿Sí? Entonces, cuando te voy a dar una pregunta, ya se vieron con quién es su tutor. Díganme quién es. Daniel Sarmiento, él ya entró al grupo de WhatsApp. ¿Ya entró al grupo de WhatsApp? ¿Ya tuvieron clase con él? Sí, pues, sí. ¿Cuándo fue? Eh, el, el jueves o el viernes, no me acuerdo bien. Viernes. ¿Y cómo les fue bien? Pues nos dijo que estaba esperando que usted le respondiera para que usted le dijera cómo iban a hacer las clases. Y que nos iba a explicar para que así no, él nos retomara el tema. ¿O, ¿sí me van a entender? No se hizo entender. Le iba a preguntar el plan de estudio. A mí. Sí, señor. Yo le dije, pero no me acuerdo qué día le dije. No sé si el mismo viernes o el jueves. ¿Pero él les dijo cómo les iba a sacar la nota? ¿Sí o no? No, solo nos dio un montón de libros, parecía taller de lenguaje, pero Su máquina. Bueno, si algo yo le voy a decir a él que les trabaje bastante esto de acá el argumento porque es un poquito enredado cuando queda por acá o cuando queda por acá. Ahí le quedan dos ejercicios más para que los hagan. Háganlos y si algo me preguntan a mí o en tutorial le voy a decir al tutor para que trabajen un poquito de eso. ¿Listo? Porque eso hay que practicarlo bastante. Mi experiencia me dice que eso les genera bastantes problemas. Entonces, para que tengan ahí pendiente eso. ¿No? Bueno, entonces ahí les queda para que hagan los otros dos. Lo revisen al control. Bueno, algo importante. ¿Para qué yo introduje toda esta vaina? Entonces, esto va a ser importante para lo siguiente. Hay dos formas de ubicar puntos en el plano. ¿Sí? Hay dos formas de ubicar puntos en el plano. Una es la que ustedes ya conocen, que han utilizado toda la vida, desde chiquitos, que es con parejas ordenadas, que es la que también hemos practicado acá. ¿Cómo es la cosa con parejas ordenadas? Tiene acá, bueno, los ejes coordenados, digamos, que este eje quedó pero horrible. Ahí quedó mejor. ¿Sí? Este es el eje X y este es el eje Y. Normalmente, ¿no? Y a usted le dan una parejita de números. Usted le dan la parejita 2,3 y usted lo ubica, ¿no? Entonces en X mide 2 unidades, por acá 2, y en Y 3 unidades, quedaría por acá. Y ahí ubica el punto. Y si es números complejos, pues usted pasa una raya. Y ese sería el número complejo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora y está bien. Bueno, acá me dicen algo que más les dijo el tutor. Me dicen, él nos dio consejos y una pequeña introducción. También dijo que hablaría con usted para saber qué camino vamos a seguir
ya que dijo que álgebra lineal era un área un poco desordenada, no es desordenada, sino que uno la puede abarcar de muchas formas, o de muchos temas, o abarcarla de diferentes maneras. Pero no es que sea tampoco tan desordenado. El desordenado puede que sea el profesor, eso sí. Pero la materia en sí mismo que sea desordenada, ¿no? Comparte memes chidos. Ah, bueno, ahí tienen algo bueno. Bueno, y así es una forma de ubicar puntos en el plano. Les voy a enseñar otra. Esta es la forma habitual o en coordenadas cartesianas, o en coordenadas rectangulares, también se le llama coordenadas rectangulares, coordenadas cartesianas, o la forma usual en la que uno ubica puntos. ¿Sí? Y ahí ubiqué ese punto. Ahora, esa es la primera forma. Hay una segunda forma de ubicar ese mismo punto o cualquier punto, que no es dándole coordenadas X y Y como acá, sino dándole un ángulo y un radio, o un ángulo y una longitud. Que la segunda forma es que a usted le den un radio y una longitud. Perdón, un radio y un ángulo. Entonces, por ejemplo, a usted le dan el ángulo pi cuartos y le dan la longitud 2, por ejemplo. Y usted tiene que ubicar ese punto. Eso es un punto. Y ahí se le va como lo va a ubicar uno. Entonces, ya no ubico de la misma forma que hice acá. Entonces, ahora, ¿cómo voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es tomar el primer ángulo y lo ubico. ¿Cómo lo ubico? Como se ubican ángulos. ¿Cómo? Con un transportador. ¿Sí? O si no, en su defecto, a la loca. O sea, más o menos hay uno tanteando, ¿no? Entonces, el ángulo de 45 grados más o menos sería algo así, ¿no? Yo creo que todos me van a creer que más o menos es el ángulo de 45 grados. O de pi cuartos. Entonces, lo ubiqué. Pi cuartos. Para eso me sirve el primer dato que me dan acá. El segundo dato que me dan acá, ese es lo que me va a decir, es usted si se para en el origen, primero, si usted se para en el origen, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Segundo, si el segundo número es positivo, usted va a medir hacia allá. Digamos, no sé cómo decirlo para que se entienda, como hacia la derecha, y si es negativo, mide en contra, ¿sí? Más o menos la cosa es así. Sí, o mide hacia donde está el ángulo está para acá, entonces usted tiene que medir hacia allá si la longitud es positiva. Como acá todo es positivo, entonces usted va a medir 2 unidades sobre esta recta de ángulo pi cuartos, va a medir 2 unidades. Entonces usted se para acá, juicioso toma una regla o lo que sea, y mide 2 unidades. Por acá sería 1 unidad y por acá sería 2 unidades. Entonces acá ubica el punto. Y este punto se ubica ahí. ¿Sí? Otra forma de ubicar puntos, esta forma se llama coordenadas polares. Acá están dando coordenadas polares. Ya no están dando coordenadas cartesianas o rectangulares, sino coordenadas polares, pero ambas sirven para ubicar puntos. ¿Sí se entiende más o menos la idea o no? ¿No? Sí, señor, sí, señor. Sí, se entiende. La idea es esa. Usted le pueden dar las dos coordenadas rectangulares, usted mide 2 y 3 y coloca el punto. La otra forma es que le den un ángulo y una longitud. Usted mide el ángulo y sobre el ángulo mide la longitud que le dicen ahí y coloca el punto. Y si son números complejos, pues usted coloca el punto y pasa la flechita. Son dos formas de ubicar puntos en el plano. Una forma, coordenadas rectangulares o cartesianas, y la segunda, coordenadas polares. ¿Listo? Ahora, para esta forma que usted lee en el punto, relacionándolo con números complejos, ese 2,3 en números complejos, ¿cómo sería? Z igual a qué. ¿Ah? 2 más 3, sí. 2 más 3, sí, ¿cierto? 2 más 3. En números complejos, esa coordenada representaría esto. Ahora, este otro punto que está acá, en números complejos, ¿uno cómo lo escribiría? Entonces, en números complejos uno lo va a escribir así. Z igual, ya les voy a mostrar cómo es la cosa. Lo va a escribir uno Z igual, y acá, de primero va a colocar este número, la longitud, 2. Luego va a colocar la letra E, va a colocar la letra I, y acá arriba va a colocar el numerito primero que está acá, que sería el ángulo. Va a colocar pi cuarto. Y listo. Entonces, cuando usted tenga el punto así, en números complejos se representa así, y viceversa. Y cuando usted tenga el punto así, un ángulo y una longitud, usted en números complejos lo representa así. Y esta también se va a llamar forma cartesiana o forma rectangular. Forma cartesiana, y esta se llama forma polar. ¿Listo? ¿Más o menos se entiende eso? Sí, bien. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a introducir formalmente, eso es como la idea, ¿no? Para que entiendan cómo es la cosa. Y para que vean que ambos sistemas de
de coordenadas son válidos, porque ambos representan puntos de forma bien, o sea, están bien definidos los dos sistemas de coordenadas. Entonces ahora vamos a ver formalmente cuál es la forma polar de un número complejo, que es más o menos la que yo coloqué ahí en el tablero. Sea z un número complejo, entonces la forma polar de z es z igual a. Usted vea, ¿cómo es la forma polar? Usted coloca z igual. Siempre va a colocar la letra E, siempre va a colocar la letra I, y antes de la E va a colocar la magnitud de z, y al lado de la I va a colocar el argumento de z. ¿Sí? Siempre. Esa es la forma polar. Y esa es la definición. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es dar unos números en forma cartesiana y vamos a transformarlo a su forma polar. Entonces ya vamos a ver eso cómo se haría. Listo, entonces antes de irnos vamos a hacer un ejemplo de pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas rectangulares. Entonces uno cómo haría para hacer eso. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Le voy a colocar ejercicio y vamos a escribir lo siguiente, ejercicio. Llevar los números complejos dados a su forma polar. Les voy a hacer un ejemplo y les voy a dejar un ejercicio para que vean en la casa. Pues primero, el complejo z igual a, ¿qué será bueno? No sé, coloquemos el que sea. Digamos acá 2 más 4i, por ejemplo este. ¿Sí? Entonces, ahí está su forma cartesiana normal, la de siempre. Vamos a hallarlo a su forma polar. ¿Cómo se hace? Siempre hay que hacer dos cosas. La primera es encontrar, bueno, la forma polar, recuerden cómo es. La forma polar es algo así, z igual e a la i z, ¿no? Díganme qué cosas ustedes creen que de acá hay que encontrar. Hay que llegar a esta forma. De acá que no conozco. ¿El ángulo? El ángulo no lo conozco. Primera cosa que tengo que encontrar. ¿Cuál es la segunda cosa que no conozco? La magnitud. La magnitud, perfecto. Entonces vamos a hallar esas dos cosas. Entonces, vamos a hallar la magnitud de z. ¿Cómo hallo la magnitud de z? La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Exacto. Entonces la magnitud de z sería igual a la raíz de a cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más la de b cuadrado, que sería 4 a la 2. Esto daría raíz de, esto da 16 y esto da 4. Entonces daría raíz de 20. Raíz de 20 sería igual a 2 raíz de 5. ¿Sí? Raíz de 20 es 2 raíz de 5. Ya encontré la primera cosa que es la magnitud. ¿Listo? La segunda cosa que debo encontrar, ustedes ya lo dijeron muy bien, es el argumento o el ángulo. Que es lo mismo, ¿no? Hay el argumento o el ángulo. ¿Cómo haría yo para encontrar el argumento o el ángulo? Pues como ya aprendimos, ¿no? ¿Ya puedo borrar esto? ¿Sí? Bueno, voy a borrar. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Voy a encontrar el argumento. Entonces la parte B sería el argumento. ¿Cómo hago para encontrar el argumento? Pues dibujo el número complejo. Entonces hago acá el plano complejo, normal. Ahí está. Y pinto el número. Entonces pinto el número. Por acá en la parte real sería 2 y la parte imaginaria 4. Entonces ya como por acá, digamos. Más o menos. Y entonces acá hago acá la unión de estas dos cosas y paso el número complejo ahí. Ahí más o menos. El argumento pues sería este ángulo alfa. Como está en el primer cuadrante va a ser positivo.
Este lado mide 4 y este lado mide 2 del triángulo, ¿no? Del triángulo que se forma ahí. ¿Sí? Y de nuevo hago la tangente, entonces la tangente de alfa sería el lado opuesto. El lado opuesto sería 4 sobre el adyacente, que sería 2. Y me quedaría que tangente de alfa es igual a 2. Y alfa sería la tangente de la menos 1 de 2. ¿Cuánto daría alfa entonces? Ah, me ayudan ahí, ¿cuánto es alfa? 1,1071. ¿Así? Sí, bueno, sí me dio. Listo. Y queda positivo porque mí está en el también. primer cuadrante. Entonces lo dejo positivo. Ese es el argumento. ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces escribir su forma polar. Entonces, ¿cómo es la forma polar? Recuerden, la fórmula general de la forma polar sería z igual a la magnitud de z por e a la i θ. Bueno, en ese caso le puse alfa, ¿no? Entonces ahí esto sería igual. Reemplazo, ¿cuánto es la magnitud de z? Por acá lo hallé. Antes, ¿cuánto era que daba? 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Entonces 2 raíz de 5. La e siempre la dejo. Dejo la e siempre. La i siempre la dejo. La i siempre la dejo. Y finalmente coloco el ángulo, que sería este. Bueno, acá tengo θ, hubiera puesto θ, pero no importa. Entonces coloco el ángulo que sería 1,107. Y esa sería la forma polar. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí, señor. Está perfecto. Y así se hace para llevar un número complejo de su forma cartesiana a su forma polar. ¿Listo? Y vamos a dejar hasta ahí y ya nos acabó el tiempo. La próxima clase lo que voy a hacer es qué sentido o por qué uno puede colocar esta e a la i así como de milagro, ¿sí? Eso no tiene sentido, ¿no? Que eso no, ya coloco esa e a la i y entonces resulta que esta, porque lo que estamos diciendo ahí, vea, z es esto, por acá lo tenía. Z era igual a 2 más 4i. Por un lado dije eso. Por otro lado estoy diciendo acá que z es igual a 2 raíz de 5 e a la i multiplicado por 1,107. Déjame ponerle como un paréntesis a esto. Entonces, por un lado estoy diciendo que z vale esto y por otro lado estoy diciendo que z vale esto. En conclusión, que tengo que esta cosa tiene que ser igual a toda esta cosa, ¿cierto? Porque estoy diciendo que z es esto y z también es esto, o sea que esta es igual a esto. Y eso no parece evidente por ningún lado. ¿De dónde se saco que esto es igual a esto? A esa e, a esa i. En la próxima clase lo que voy a hacer yo es demostrarles que esta forma que está acá realmente es igual a esta que está acá. Les voy a mostrar de dónde sale eso. ¿Por qué puedo decir que esto es igual a esto? ¿De acuerdo? Ya mostré cómo de aquí se pasa acá. Pero en la próxima clase lo que les voy a demostrar es que realmente esto es igual a esto. ¿De acuerdo? Listo, sí, señor. Listo. Entonces la próxima clase vamos a ver eso. Les voy a mostrar por qué eso es igual a eso. Les voy a mostrar alguna fórmula ahí con ángulos. Vamos a ver la potenciación y la radicación, que es lo que nos falta. Y finalmente vamos a resolver ecuaciones con números complejos y ahí terminaría la parte de números complejos, que es una parte ahí sencilla, básica, como para arrancar. ¿Listo? Entonces nada, entonces sería la clase de hoy. De tarea, pasen los números que les voy a mostrar a continuación de su forma cartesiana a su forma polar, los que yo les tenía por acá antes. Eso ahorita lo vamos a mirar. Lo vemos en la otra clase. Estos números, pásenlos, ahí están todos en su forma cartesiana, ¿no? Pasar a la forma polar, esa es la tarea. Pasar a forma polar, o sea, lo que hice yo ahorita en clase. Para que no se les olvide eso. Entonces, pasar de la forma cartesiana a la forma polar, esos números complejos que están ahí, ¿de acuerdo? Listo. Listo, háganle. Entonces sería todo por hoy. Repasen, estén estudiando y la próxima clase, como les digo, les demuestro que esa fórmula que está ya en el tablero, que esas dos cosas realmente son iguales. Ya aprendimos cómo se pasa de un lado al otro, pero no hemos todavía demostrado por qué eso es igual, realmente es igual. Entonces, la próxima clase les voy a demostrar esas dos cosas por qué en realidad son iguales. ¿Listo? Y nada, entonces nos faltaría algo más. Ah, sí, bueno, acá Miguel me pregunta que Hugo todavía no le sale nada. Sí, tiene razón porque todavía no le he subido nada.
Mañana le subo todo a Moodle. Si no se lo he subido mañana, me escribe alguno de ustedes o por el grupo y me acuerdo para yo subirles todo. Moodle, tengan las diapositivas y es. Otra cosa, me dice que dónde puede ver las clases. Yo les pasé en el canal de YouTube, ahí están todas las clases subidas. Entonces, si algún compañero le puede, por favor, a Miguel compartirle el canal o el enlace de las clases, ahí, por favor, le puede compartir ahí para que, por favor, él pueda revisar la clase cuando necesite. Si Miguel, si ninguno de sus compañeros le hace el favor, no, mentira, yo sé que sus compañeros le van a hacer el favor, pero si algo busca en YouTube Luis David, creo que allá le sale un icono naranja y pues ahí estoy yo, las clases de matemáticas. Si no, pues ahí alguno de sus compañeros le hace el favor de que le pase, por favor, el enlace del canal para que pueda ver la clase repetida, ¿listo? ¿Qué más? El otro lunes se supone que empieza lo de la modalidad híbrida, lo de la alternancia, pero esa vaina todavía no tenemos ni idea de cómo va a ser. Me acaban de llegar un correo que mañana hay reunión de profesora a las 6 de la tarde. Me imagino que nos van a explicar eso. Entonces, de acuerdo a que lo que nos digan mañana, yo el miércoles hablamos a ver qué pasa. Igual, si ustedes tienen información de sus otros profesores, si les llegan un correo o algo, pues el miércoles hablamos de todas las cosas. ¿Listo? Bueno, listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno, gracias a ustedes. Listo, profe. Qué pena por la... Bueno, muchas gracias. pero se me salió de la mano lo de la bicicleta, ¿sí? Entonces, me disculpan, ¿listo? Listo. Bueno, hágale, entonces nos vemos, ya saben la tarea, nos vemos entonces el miércoles. Oiga, profe, nosotros vamos a ver inducción matemática. No, ustedes son de sistema, ¿no? Sí, señor. Todavía no sé si voy a ver con tema con ustedes. Muy bien, yo normalmente no lo dicto, pero a ustedes de pronto sí les sirva. Todavía no he decidido, pero si lo vamos a ver, no lo vemos al inicio, lo vemos más adelante del tema. Me parece que arranqué con el tema muy bueno. ¿Listo? Señor. Listo, bueno, ya nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Hágale, hasta luego. Gracias por venir. Gracias por la Hasta participación. luego, profe. Profesor. Listo, hágale, que se mejoren. Que se mejoren. Que se mejore la luz. Que se mejore la luz, sí, también. Bueno, nos vemos entonces, nos vemos el miércoles.